Qué privilegio inmenso compartir juntos la palabra de Dios el día de hoy. Nuestra meditación está basada en el libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 18 y versículo 27. Dice la palabra de Dios: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aquí aparece una palabra clave, la palabra imposible. Esa palabra es grata para el cielo. Cuando aparece esa palabra, Dios sonríe, porque Dios es el Dios de los imposibles. Los seres humanos nos hemos inventado una cantidad de palabras como omnipotente, omnisapiente, omnisciente, omnipresente, para decir que hay muchas cosas que escapan de nuestra comprensión, porque Dios es más grande que todo lo que podemos imaginar y Dios supera todas las cosas. Cuando leemos el capítulo 40 de Isaías, nos damos cuenta que se presenta a un Dios tan grande, tan sublime, que el universo no lo puede contener. Todas las naciones son consideradas como una gota de agua delante de Él, y pregunta: ¿a qué me compararéis? ¿Con qué me asemejaréis? No hay nada en el universo con qué comparar a Dios. Dios sale de todos los esquemas. Dios supera todas nuestras expectativas. Dios se goza en hacer mucho más de lo que nosotros consideramos. En la Biblia aparecen una cantidad de ilustraciones acerca de ese Dios de los imposibles. Repasemos por un momento algunas historias de la palabra de Dios. Recordamos, por ejemplo, el caso de Josué, cuando peleando contra un ejército poderoso le pidió a Dios: oh Dios, detén el sol, Señor, para el sol. Y el Señor, de una manera tan sencilla como aquello que parece imposible, simplemente detuvo el sol. ¿Escuchamos eso? Dios está por encima de todo y de todos. Y Dios nos ama tanto que por amor a uno de nosotros está dispuesto, si es necesario, a parar al sol. Gloria a Dios. Otro evento es el evento cuando saca agua de una roca. Qué maravilloso que Dios pueda sacar de una piedra agua. ¿Cómo se le saca agua a una piedra? Es imposible, pero mi Dios es el Dios de los imposibles. ¿Será posible que haya alguien tan duro, con un corazón tan apartado de Dios, que parece que no hay esperanza y que no hay nada que hacer con él? Dios de las rocas saca poder, saca bendición. Otro de los eventos que la Biblia relata es la resurrección de Lázaro. Este gran hombre, amigo de Dios, es llevado a la tumba y después del cuarto día de haber muerto aparece Dios, el dador de la vida. Qué bonita esa expresión: aparece Dios. Cuando Dios aparece, lo que aparentemente es imposible se vuelve posible, porque nada es difícil para Dios, nada es imposible para Dios. Y aquí aparece otra palabra que me parece interesante mirar esta mañana o en este día, y es la palabra nada. La palabra nada solamente la puede manejar Dios, porque la palabra nada no podemos trabajar nosotros con ella, pero Dios de la nada hace maravillas. Cuando en la creación de este mundo aparece la expresión hágase la luz, pues no había luz, y Dios de la nada trae maravillas. Dios de la nada trae lo que existe. Dios de la nada trae bendiciones. ¿Será posible que el día de hoy hay alguna persona que está pasando por momentos tan difíciles que puede decir: de mi vida no queda nada? ¿Será posible que hay alguien tan enfermo que hoy tenga que decir: Señor, en mi vida ya no hay nada más que hacer? ¿Será posible que estoy hablando para un hogar tan destruido
que alguien expresa diciendo: Señor, no hay nada que se pueda hacer por mi hogar, pues mi Dios es Dios de la nada. Dios con la nada y de la nada saca maravillas, hace imposibles. Dios se deleita en poder, en misericordia, en justicia, y de la nada que hay en tus bolsillos, Dios puede sacar grande misericordia y grande bendición. En el libro Hechos de los Apóstoles, la página 287, dice la palabra del Señor, dice la sierva del Señor: en la edificación de su obra, el Señor no aclara todas las cosas a sus siervos. Algunas veces prueba la confianza de su pueblo, haciéndolo pasar por circunstancias que lo obliguen a avanzar por fe. A menudo guía a sus hijos por lugares estrechos y difíciles. Les ordena avanzar cuando parece que sus pies penetran en las aguas del Jordán. En tales ocasiones, cuando las oraciones de sus siervos ascienden a Él con ardiente fe, Dios abre el camino ante ellos y los lleva a lugares amplios. Más de una vez, usted y yo nos hemos visto, mi querido amigo, en circunstancias tan difíciles que tenemos que decir: no hay nada que se pueda hacer, imposible que esto ocurra. Y entonces es cuando apenas comienza el trabajo, la obra maravillosa del poder de Dios. ¿Quieres ver a Dios obrando en tu vida? Entrégale al Señor tu vida hoy para que veas lo que Dios hace. Entrégale al Señor la nada que hay en tus manos para que veas las maravillas que Dios tiene para nosotros en este día, hoy. Hay tres cosas que me admiran sobremanera de nuestro Dios. Una de las cosas que me admira es la palabra futuro. Dios conoce el futuro. Usted y yo no podemos contemplar nada delante de nosotros, pero Dios ve el fin desde el principio. No hay nada que sea oculto para Él. Qué hermoso, con mis hermanos y amigos, que podamos decir: Dios conoce mi futuro y quiere lo mejor para mí. No tengo nada que temer. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Otro elemento que me gusta de Dios es la eternidad de Dios. Para Dios no corre el tiempo igual que para nosotros. 1000 años delante de Él son como un día, y un día es como 1000 años. El tiempo de Dios es eternidad. Dios no tiene premura ni demora para traer a tu vida la transformación en un segundo y hacer tales maravillas que el hombre se queda admirado, pasmado ante la grandeza de la manifestación y del poder de Dios. Otro elemento que me gusta de Dios es provisión. A Dios nada le queda grande. Poder para alimentar 5 personas con 5 panes y 2 peces. Dios puede abrir el mar. Dios puede hacer saltar al paralítico. Tal vez hay alguien esta mañana que puede decir: pastor, usted está hablando porque usted no sabe mi problema. Usted no sabe la angustia y la dificultad que yo estoy viviendo. Amigo, puedes estar viviendo en lo más difícil, en la hora más oscura, en la peor de la vida. Pero yo no te estoy hablando esta mañana de cuán grandes son los problemas del ser humano. Estoy hablándote palabra de Dios que te dice que mi Dios es más grande que todos tus problemas. Que Dios, en medio de la angustia, tiene un camino de solución. El libro deseado de todas las gentes, de la escritora Elena de White, dice que Dios tiene 1000 maneras de arreglar nuestros problemas, de los cuales nosotros no sabemos ni siquiera una. ¿Escuchaste eso? Cuando usted y yo no tenemos ni siquiera una solución a nuestros problemas, Dios tiene 1000 maneras. ¿No haríamos bien en acercarnos hoy en humildad para decirle: Señor, muéstrame tu poder, cumple en mí tu voluntad, déjame ver el poder de tu palabra, déjame ver tus promesas obrando en mi vida? Hace unos años atrás estábamos visitando una de las cárceles en mi país. Y cuando llegamos a la cárcel, encontramos que había ese día oposición para que entráramos. Pero se había programado
hacer unos bautismos dentro de la cárcel. Había 3 presos que habían estudiado ya por mucho tiempo la Biblia y habían permitido al Espíritu de Dios hacer una transformación en su vida, y en esa ocasión estaban listos para entregarle su vida al Señor. Y ahora algún poder de las tinieblas quería oponerse a que entráramos a la cárcel en ese día. Y con un grupo de hermanos que nos acompañaban, buscamos un rincón y nos arrodillamos para decirle: Señor, tú puedes abrir las puertas. Los hombres dicen que no podemos entrar, pero tú no estás impedido por nada. Entra tú y detrás de ti nosotros entramos. Y en aquella ocasión fue maravilloso, cuando unos minutos después llegó el director de la cárcel y nos preguntó: ¿qué hacen afuera? No nos dejan entrar. ¿Cómo que no? Vengan conmigo. Y nos entró hasta el patio octavo donde íbamos. Pero cuando llegamos al patio octavo, alguien de ese patio dijo: no hay entrada al patio hoy. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que no podemos? Entonces buscamos un rincón y nos arrodillamos por segunda vez y le dijimos: Señor, por favor, necesitamos otro milagro. Y entonces, unos minutos después, vino el hombre y dijo: ok, ya pueden entrar, alabamos a Dios. Pero al entrar al patio octavo nos dimos cuenta que alguien había mandado quitar el agua de la cárcel para que no hubiera lugar, no tuviéramos líquido donde bautizar a las personas. Entonces buscamos un rincón y le dijimos: Dios, hoy es un día de maravillas, hoy es un día de milagros. Déjanos ver el Señor, tu poder, Dios de imposibles. Déjanos ver tu grandeza en este día. Unos minutos después vino el jefe de ese patio para decirnos: ok, alguien había mandado quitar el agua, pero ahora tengo 5 mangueras poniéndole agua al tanque donde ustedes van a bautizar. Para hacer más cortita la historia, déjame decirte que ese día no tuvimos 3 bautismos. Muchas más personas le entregaron su vida al Señor. El enemigo podía tratar de detener, pero Dios iba a manifestar su gloria y su poder. Aprendamos esta lección de una vez por todas. Cuando tú estás ocupado en la obra del Señor, cuando estamos ocupados trabajando para Cristo y se presenten dificultades, no nos angustiemos, porque Dios tiene todo poder para abrir caminos, o tal vez Dios quiere que las cosas parezcan bien difíciles para poder mostrar en nosotros un poder mucho más grande. ¿Estás sufriendo? ¿No ves salidas? Humíllate hoy ante el Dios de los imposibles, que tiene 1000 maneras de solucionar tus problemas, y clama a Él, porque Él es un Dios vivo, Él es un Dios real, Él es un Dios que responde. Yo no sé dónde te encuentras, qué problemas de familia estás viviendo, qué problemas económicos, de salud, de documentación. Yo no sé qué estás viviendo en este día, pero quiero presentarte al Dios que hace posible lo que para el hombre no es posible. En el tiempo final, en la historia de este mundo, vendrán tales crisis y tales problemas que parecerán imposibles de solucionar. Y en aquella ocasión, cuando más grande se manifieste el poder de las tinieblas, más gloriosa será la salvación de nuestro Dios. Más maravilloso será la manifestación y el poder de nuestro Dios, la maravillosa manifestación de Cristo Jesús. ¿Cómo sacudirá Dios al mundo en este tiempo final? Dios va a sacudir la tierra. Dios va a permitir que vengan desastres, que vengan crisis económicas. Dios va a permitir que ocurran cosas increíbles para meter su mano y manifestar mucho más grande su gloria y su poder en medio de su pueblo. Usará niños para predicar el evangelio cuando los adultos no podamos predicar. El Espíritu Santo pondrá sueños y visiones en aquellas personas que no serían tocadas de ninguna otra manera. Les hablará a su conciencia mientras duermen. Hará conversiones milagrosas. Personas que nunca creímos que iban a estar en el camino de Dios serán traídas para que formen parte del pueblo redimido, del remanente de Dios. Dios hará
cambios de tal manera que lo que no esperábamos será posible y será hecho por el poder de su amor. Hombres sin letras, sin saber leer ni escribir, irán con los semblantes resplandecientes de santa consagración, de lugar en lugar, se apresurarán y será terminada la obra, y el mensaje y la luz del cuarto ángel iluminará la tierra con la gloria del Señor. Cosas extrañas ocurrirán, pero es porque Dios actúa más allá de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades. David experimentó el superpoder de Dios. ¿Recuerdan a David frente al gigantón aquel? Lo superaba tal vez unas 3 veces más alto que él, con una armadura, con una lanza y una jabalina. Pero David no estaba mirando al gigantón. David tenía sus ojos puestos en el Dios de imposibles, en Jehová de los ejércitos. Era una multitud de ayudantes, era el omnipotente con todos sus ángeles. Pobre Goliat. David fue testigo, pero experimentó el poder de Dios. Otra persona que gustó el poder de Dios fue Daniel, el profeta Daniel. Les he dicho que les van a quitar la cabeza a todos los sabios de Babilonia porque nadie ha podido interpretar el sueño del rey. Y él dice: no, mi Dios lo sabe, no maten a nadie, dejen hasta el día de mañana y el Señor me revelará lo que mostró al faraón. Daniel se acuesta, ora esa noche y le pide: oh Dios, cuánto necesito tu gracia en esta hora, revélame tus secretos, lo que le has mostrado a faraón, muéstramelo a mí. Y al otro día va donde el faraón, y el más grande monarca de la tierra está inclinado, escuchando a un joven que tiene no solamente una visión que declararle, sino también la interpretación de ese sueño que había tenido el rey. Qué grande es nuestro Dios, no hay nada que sea difícil para él. Podíamos hablar de otro personaje y este es Rahab. Rahab, aparentemente en un país pagano sin esperanza, pero Dios llega con la salvación a su casa. 2 espías van a visitarla y le comparten la palabra y arde en su corazón el deseo de aceptar a Dios y de aceptar su voluntad. Y entonces Rahab decide colgar el cordón rojo en la ventana de su casa. Y ahora se convierte no solamente ella en una seguidora de Dios, sino que también trae a su mamá, a su papá, a su hermano, a su amigo y los mete en su casa diciéndole: el único lugar donde hay salvación es en mi hogar. Estamos viendo cómo Dios ha actuado y cómo Dios actuará. Hemos leído tantas veces esa cita preciosa que dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos lo que Dios ha estado haciendo en el pasado. A pesar de nosotros, a pesar de nuestra incredulidad, Dios actúa, Dios actuó y Dios actuará. Él tiene el control, Él nos ama con amor eterno y no hay nada que sea difícil para Dios. ¿Por qué preguntas mi nombre?, dijo Dios alguna vez en la Biblia a Jacob. Mi nombre es admirable, mi nombre es alto, mi nombre es sublime. Isaías capítulo 9 y versículo 6 en la palabra del Señor relata: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Qué glorioso saber que el niño nacido en Belén es el Dios que dejó el cielo para venir a nacer. Y si Dios ya me amó tanto, y si Dios ya derramó infinita gracia, ¿hay algo que sea difícil para Dios? El más difícil, el más rebelde de todos los pecados que haya en nosotros puede ser desarraigado por la gloria y el poder de Dios.
Podemos acercarnos hoy confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Misioneros en el mundo entero, ánimo en el nombre del Señor. Las puertas se abrirán, los recursos vendrán. Sigamos confiando en el Dios de Israel, en el Dios del pasado, de hoy y de mañana. Tal vez exadventistas, algunos cristianos que después de haber conocido al Señor se alejaron por algún tiempo de la palabra de verdad. El Señor está esperando porque tiene bendición, poder y misericordia para manifestar en nuestras vidas. Nada es imposible para Dios. Cuando las puertas se cierren, hay un Dios que las abre. Cuando los recursos se acaban, hay un Dios que provee. Cuando no hay fuerzas, Él dice: yo multiplico las fuerzas al que está cansado y levanto al caído. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tus fuerzas y mis fuerzas se acaban, pero las de Dios permanecen para siempre. Nuestros recursos son ilimitados, pero el recurso de Dios es eterno. Nadie lo puede acabar. Y la palabra del Señor dice en Filipenses 4:19 que Dios suplirá las necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Escuchamos eso? No es conforme yo le pido, es conforme a las riquezas que hay en Él. He escuchado que en algunos planetas el diamante es una cosa muy común. Llueven diamantes. ¿Te imaginas eso? ¡Qué riqueza! El universo entero, las galaxias al servicio del Señor. Dios tiene todo poder, Dios tiene todo dominio, Dios tiene todo el control en el universo entero. Almas difíciles, personas complicadas para entregar su corazón a Dios, ya Dios lo hizo en Pentecostés y lo repetirá muchas veces más. Esta semana misma estamos celebrando una semana de conferencias en nuestra universidad y no te imaginas los milagros que hemos visto. Personas increíblemente apartados de Dios. Llegó una persona a consultar esta semana para decir: es que yo hice pacto con el enemigo, es que yo estoy entregado al enemigo, ya no hay salvación para mí. Y la palabra del Señor dice que Él es poderoso para salvar hasta lo sumo. O como lo dice Romanos 5:20, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si tus pecados y mis pecados son tan grandes como de aquí al país más lejano de la tierra, pues déjame decirte que el poder, la gracia y la salvación de Dios son de aquí hasta la eternidad. Tal vez estoy hablando para un padre de familia que tiene sus hijos en vicios, en bandas, está alejado de Dios, proclamando que es ateo, y te angustia pensar en que todo lo que sembraste aparentemente se va a perder. Repasa conmigo Isaías 49:25, donde la palabra del Señor dice: será quitado el botín al valiente y será rescatado de un tirano lo que se llevó. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. No hay ningún corazón a quien Dios no pueda alcanzar. No hay persona que se haya ido tan lejos de Dios que Dios no la pueda traer. El poder del Señor ha estado obrando maravillas, pero hemos visto poco. Las más grandes manifestaciones de la gloria de Dios están por venir a la tierra y usted y yo seremos testigos de la gloria de ese Dios maravilloso. Gracias al Señor, porque hay poder en su nombre. Por amor a su nombre, Él hará lo imposible. Por amor a su pueblo, Dios abrirá caminos. Por amor a uno de nosotros, Dios detiene el sol, abre los mares, saca agua de una roca. En mi propia experiencia he vivido, alguna vez no pude alcanzar un avión que debería traerme hacia otra ciudad
y me preocupaba porque iba a comenzar un ciclo de conferencias, pero en el próximo avión no alcanzaba a llegar. Y ahí mismo en el aeropuerto busqué un lugar donde orar y empecé a compartir el evangelio con alguien, una señora en una silla de ruedas, y compartimos con ella y le hablé del Dios de los imposibles, y ahora tenía que ver el poder de ese Dios maravilloso. Pues déjame decirte que pude estar a la hora de la predicación. ¿Cómo lo hizo Dios? Algún día me lo explicará en el cielo. Permitió que viajáramos mucho más rápido, permitió que no hubiera congestión en los aeropuertos, abrió puertas, abrió caminos y vimos la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Permite que las crisis se conviertan en oportunidades para ver los imposibles de Dios. ¿Quieres ver los rescates de Dios? ¿Estás necesitando hoy un imposible en tu vida? El Salmo 37 y versículo 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuál es nuestra parte? Rendirnos. ¿Cuál es nuestra parte? Buscarle, deleitarnos, hacer amistad con Dios. Y si Dios es mi amigo, todo lo que parecía imposible se hará posible por el poder de su amor. ¿Tienes un imposible para entregarte, para entregarle a Dios? Ven a Jesús, entrégale tu carga, y al igual que ha sucedido tantas veces, Dios lo hará unas cuantas millones de veces, pero especialmente hoy que estás escuchando el tema, lo hará por ti. Agacha tu cabeza y hagamos una oración de entrega y de consagración, disponiendo nuestro corazón para ver los imposibles de Dios. Jehová grande y misericordioso, levanta tu mano de bendición y de poder sobre cada hijo e hija que claman hoy a ti. Dios de imposibles, déjame ver hoy tu poder, tu gracia y tu salvación. Hoy reclamo tu promesa de Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entrego mi carga en tu mano y me declaro más que vencedor, porque creo en ti, porque creo en tu poder, porque tú eres fiel, porque tu palabra permanece para siempre. Déjame ver la gloria del Dios de los imposibles. Haz el imposible en mi vida hoy. Me entrego, me rindo, que sea solo para gloria de Dios, en el nombre todopoderoso de mi capitán, mi eterno vencedor, Cristo Jesús. Amén, Señor.